tabla signos de filtración peritoneal. Y bueno, y es muy importante que uno tome inicialmente el alto no va a descartar una hemorragia intraabdominal si esta se está empezando a desarrollar. Bueno, vamos a empezar con una de las primeras causas que nos puede generar una hemorragia, es el trauma abdominal, cuando tenemos un traumatismo de una víscera maciza. Las principales vísceras macizas abdominales vamos a encontrar que es el vaso, el hígado, los riñones y el páncreas, ¿no? Generalmente las lesiones que van a ser más importantes, que van a desarrollar un hemoperitoneo, van a ser las de hígado y de vaso. Y vamos a ver ahora qué son los mecanismos del trauma. Primero va a ser el trauma cerrado, que es el más frecuente y que puede producirse por generalmente accidentes de tránsito, caídas, golpes directos, aplastamientos, golpes de polvos, ¿no? Nuestros órganos pueden lesionarse por compresión, el órgano queda comprimido contra las estructuras óseas, por desaceleración, ¿no? El órgano, bueno, es generalmente por inercia, el órgano se desplaza respecto a su estructura de fijación y se genera un desgarro. La otra forma es un trauma penetrante, como todos sabemos puede ser por un arma blanca, un proyectil de arma de fuego, y este tipo de trauma puede producir lesiones directas de órganos y vasos. Continuando con las lesiones de vísceras macizas de vaso e hígado, tenemos primero la lesión esplénica, lesión del vaso. El vaso es un órgano que va a ser vulnerable generalmente a los traumatismos abdominales, ¿no? ¿Qué se puede producir? Primero una lesión esplénica, cuando hay la lesión a nivel del vaso, inmediatamente va a producir una ruptura vascular, luego el hemoperitoneo y por último el choque hemorrágico. O esta presentación puede ser inmediata, en algunos casos puede existir una lesión contenida que posteriormente se rompe. La clínica que tenemos es el dolor en el hipocondrio izquierdo, dolor abdominal, defensa abdominal, signos de hemoperitoneo, hipotensión y taquicardia. Un dato clásico es el signo de Kerr, que es un dolor referido. Cuando encontramos este signo, podemos apreciar que es una lesión de vaso. Es un dolor referido al hombro izquierdo debido a una irritación hepática. En el caso de la lesión hepática, también es uno del hígado, también es uno de los órganos que son frecuentemente lesionados en traumatismos, por su ubicación, por su tamaño. Y lo primero que vamos a encontrar, bueno, puede producir son hematomas, va a haber laceración, va a haber una lesión vascular, y bueno, va a pasar también lo mismo, va a provocar un hemoperitoneo y una hemorragia. La clínica, dolor en el hipocondrio derecho, dolor abdominal, distensión, taquicardia, hipotensión y los signos de choque. Ahora vamos a hablar un poco sobre el tratamiento del trauma de víscera maciza. No todos los traumatismos de víscera maciza van a requerir cirugía. Si el paciente está estable, el manejo no es un operatorio, hay una observación y una monitorización, se hacen diagramas seriados y un control hemodinámico, ¿no? Con tomografía. En algunos casos se puede intervenir haciendo embolización. Por ejemplo, en este caso son las lesiones esplénicas o hepáticas y el paciente es estable. Ahora, si el paciente es inestable, la prioridad es primero controlar la hemorragia. ¿Qué procedimientos hay? Primero la cirugía exploratoria, se tiene que hacer un control vascular, se tiene que reparar las lesiones, se tiene que empaquetar y se puede hacer una resección del órgano, parte de él, dependiendo de qué tan fuerte haya sido el traumatismo. También se hace una cirugía de control de daños, en pacientes con trauma grave se puede utilizar ese tipo de cirugía. ¿Qué es lo que buscan? No intentan necesariamente resolver la lesión en una sola operación, pero sí, una parte importante es controlar la hemorragia, controlar que esta se infecte, se contamine y sobre todo corregir la fisiología. Valeria, Pues
Bueno, en lo que es embarazo ectópico roto, tenemos la definición y localización. Se podría pensar que debería ser la segunda la causa. El embarazo se implanta fuera de la cavidad endometrial. La localización más frecuente suele ser la trompa uterina, especialmente en la región ocular. Lo que es el proceso hemorrágico vamos a explicar cómo se produce una hemorragia. Se va primero la implantación tubárica, luego el crecimiento del embarazo, la distensión o el daño en la pared tubárica, luego se forma lo que es la ruptura de la trompa y luego sigue el hemoperitoneo y al final viene lo que es el shock hemorrágico. Y esto llega a ser una emergencia potencialmente mortal. En la clínica, obviamente los síntomas que llega a presentar la paciente viene a ser lo que es el dolor abdominal, sangrado vaginal, síncope y el diagnóstico, el mejor diagnóstico vendría siendo que la ecografía transvaginal. Clínica del ectópico roto. La triada clásica vendría a ser lo que es dolor abdominal pélvico, lo que es amenorrea y sangrado vaginal. Frecuentemente el dolor abdominal llega a ser lo que es unilateral, en la amenorrea es un retraso menstrual y en el sangrado vaginal puede ser, llega a ser escaso. Pero no siempre aparecen los tres síntomas, ¿no? Si se rompe, llega a pasar lo que es el dolor abdominal intenso, también puede haber lo que es diaforesis, síncope, presíncope, signos de irritación peritoneal, también puede haber lo que es taquicardia, distensión abdominal, hipotensión. También lo puede haber palidez y diaforesis, también dolor referido al hombro por irritación diafragmática. Lo que es diagnóstico y manejo del ectópico roto, tendríamos el proceso de diagnóstico y hallazgos. En toda mujer, en lo que es en su edad reproductiva, puede producir lo que es, mayormente tendría lo que es el dolor abdominal, o un posible embarazo, y hay que pensar que podría ser un embarazo ectópico. La ecografía transvaginal, tendremos una evaluación ecográfica transvaginal. La localización vendría a ser lo que es la trompa, también vemos lo que es el útero, los anexos y lo que es el líquido libre. En los hallazgos ectópico roto podríamos ver lo que es el líquido libre intraabdominal abundante, con un poco de contenido hemoperitoneo. ¿Qué hacer si está inestable la paciente? En este caso, si existe una sospecha, tendríamos el ectópico más inestabilidad hemodinámica. Lo que se sugiere, bueno, que se debe hacer es una cirugía urgente. No se debe retrasar nada, ya que si se retrasa el control de la hemorragia, esperando estudios innecesarios puede ser fatal, ¿no? Tratamiento quirúrgico tendríamos la salpingectomía, que es la resección de la trompa afectada, y los casos seleccionados tenemos procedimiento comprobado según la clínica. En lo que es aneurisma arterial con fuga o ruptura, tendremos lo que es la tercera causa asignada. Un aneurisma es una dilatación patológica de una arteria. Esto se debe por la debilidad de la pared. La evolución del aneurisma suele mantenerse estable, es una dilatación sin cambios. La segunda etapa puede presentar lo que es una fuga, ya sea puede haber una pérdida de sangre, y al romperse ya vendría a ser lo que es un hemoperitoneo fatal. En la ruptura produce una hemorragia interna, que esto llega a ser potencialmente fatal en lo que es el paciente. En un aneurisma de aorta abdominal, es uno de los casos más importantes, creo que lo vamos a llegar a ver. El proceso de ruptura y hemorragia, lo que es aneurisma de la aorta abdominal, suele haber una ruptura de la pared, luego llega a haber lo que es una hemorragia retroperitoneal e incluso también intraperitoneal, y lo que llega a provocar en el paciente un shock hemorrágico. Esto es una característica muy importante, ya que la hemorragia puede quedar parcialmente contenida por el flujo peritoneal. Lo que es la clínica del aneurisma roto, tenemos una triada clásica, lo que es el dolor abdominal, una masa abdominal expulsátil, lo que es hipotensión. Pero la triada no siempre llega a estar presente estos tres síntomas en el paciente. También puede haber lo que es síncope, taquicardia, puede haber lo que es palidez, también diaforesis, shock e incluso dolor abdominal intenso.
¿Por qué es tan peligroso lo que es la clínica de un aneurisma roto? Porque la ruptura arterial puede generar una pérdida sanguínea muy rápida y el paciente puede pasar a un dolor, primero puede provocar un dolor, luego llega la inestabilidad y luego el paciente llega a un colapso cardiovascular. En poco tiempo todo esto puede pasar, por eso es una verdadera emergencia quirúrgica vascular. El diagnóstico y el tratamiento en un aneurisma roto, el diagnóstico, nuevamente, como ya les había dicho antes, esto es muy importante. Cuando es inestable, la evaluación debe ser rápida, una ecografía a pie de cama, y tenemos que identificar lo que es el aneurisma, pero la visualización y la ausencia que no incluye lo que es la ruptura, ¿no? Si se sospecha, por una clínica puede ser que el paciente puede estar inestable. Bueno, el tratamiento, el objetivo es controlar la hemorragia, pues se puede realizar una reparación endovascular o una cirugía abierta. En la reparación endovascular se introduce una endoprótesis vascular mediante acceso arterial para poder incluir el aneurisma de la circulación. La cirugía abierta viene a ser una reparación quirúrgica directa mediante un injerto vascular. ¿Cómo se debe elegir el tratamiento? La elección depende de tres cosas, como la anatomía, la estabilidad y los recursos disponibles. Ahora vamos con la introducción de la información. Tenemos para empezar la apendicitis aguda. Vamos a comenzar con su anatomía. El apéndice normalmente se origina en los ciegos aproximadamente de 2 a 3 centímetros y se encuentra por debajo de la válvula ileocecal. Su base se va a localizar en la convergencia entre las tres tejas cónicas y se va a posicionar retrocecal, pública, subcecal, preiliar y posiliar. Esta posición es importante porque de acuerdo a la posición va a modificar la localización del dolor que va a sentir el paciente y también va a modificar la clínica. Ahora, el apéndice presenta mesopéndice, que esto va a contener los vasos auriculares y su principal irrigación va a ser la arteria auricular y la rama de la arteria ileocecal. Ahora, respecto a la fisiopatología de la apendicitis, esta comienza normalmente por una obstrucción de la luz del apéndice. Esta puede ser a causa de fecalitos o de embarcación linfoide. Ahora, esta obstrucción se va a producir por una acumulación de secreciones, posteriormente va a haber una distensión de él y un aumento en la presión intraabdominal. Esto va a provocar una congestión venosa, una isquemia, necrosis y finalmente puede haber una perforación. Ahora, las manifestaciones clínicas van a ser, como vemos, el dolor en el punto de McCurdy, el signo de Rousing, el signo de psoas, el signo del ventilador y la defensa muscular y signos de irritación peritoneal en caso de que ya digamos haya una perforación. Ahora, esta presentación, como dijimos, se puede variar de acuerdo a la posición en que se encuentre el apéndice. La forma diagnóstica es mayormente clínica, pero también se pueden realizar exámenes de laboratorio, imágenes, como puede ser en la laboratorio que podemos encontrar una leucocitosis con neutrofilia, elevación de la proteína somática, PCR, y una ausencia de leucocitosis. Si es que no hay leucocitosis, no vamos a pensar que no hay una apendicitis, si es que la clínica es clara. Ahora, la evaluación clínica la hacemos en base a las escalas de Mercado y AIR, y pues esto nos puede ayudar a certificar la probabilidad de una apendicitis. Respecto a las imágenes, que también nos pueden complementar, pero no son fundamentales, es especialmente esta última, porque son niños, jóvenes y gestantes, y la tomografía computarizada combinada nos puede ayudar a tener una mayor precisión diagnóstica en adultos, permitiéndonos identificar complicaciones como puede ser una hipertensión y proceso. Ya, el tratamiento quirúrgico, bueno, primero el tratamiento es que la apendicitis no es complicado, vamos a verlo. El manejo inicial para esto va a incluir la hidratación, analgesia, los antibióticos y analgésicos normales. Pero en pacientes que van a requerir una cirugía, la apendicectomía laparoscópica va a constituir el abordaje quirúrgico preferido en la mayoría de los casos. Entonces vamos a ver la apendicectomía laparoscópica. Esta va a ser mediante un acceso a la cavidad abdominal y va a ser más que todo exploratorio. Va a identificar el ciego y el apéndice. Posteriormente se llega a diseccionar y a controlar pues, el apéndice, que también se encuentra en mayor parte de la irrigación del apéndice y de la arteria peridular.
Posteriormente se controla, se secciona la base articular que ya mencionamos en anatomía y se extrae la secreción. Luego se revisa la cavidad que se haya controlado la hemostasia y el apéndice perforado puede presentar abscesos intraabdominales, peritonitis, como dijimos, o quizás una infección en el sitio quirúrgico. Y aquí podemos ver lo que es el apéndice y ya una sección. Ahora, entre otras patologías que tenemos inflamatorias, también es la colicistitis aguda. La colicistitis aguda es justamente se trata de la vesícula biliar y se encuentra en la cara inferior del hígado, se divide en codo, cuerpo, fundillo y cuello. El cuello continúa con el conducto cístico, que es un conducto hepático común para formar el coredo. La irrigación procede principalmente de la arteria cística y normalmente de la rama de la arteria hepática derecha. Ahora tenemos acá un triángulo importante que se llama el hepato cístico, porque durante la colecistectomía se va a permitir identificar este triángulo para así poder luego identificar el conducto y la arteria cística. Ahora, la fisiopatología de la colecistitis tenemos que la causa más frecuente de esta es una obstrucción, igual que la apendicitis, del conducto cístico que ya sea por un cálculo. Esto posteriormente va a provocar la distensión de la pared, una inflamación, isquemia, necrosis y también puede llevar a una perforación. Ahora, también puede haber una colicistitis sin cálculos y esto ya va a tener otras causas, principalmente que son los pacientes que van a estar diagnosticamente enfermos. Ahora, la forma de diagnóstico mayormente es clínico, pero también podemos apoyarnos en laboratorio e imágenes. En las manifestaciones clínicas tenemos el dolor persistente en el hipocondrio derecho. Este se puede variar, que sea el hombro o espalda. El paciente puede presentar fiebre, náuseas, vómitos y signo de morfio positivo. En el laboratorio, al igual que en el apendicitis, podemos encontrar leucocitosis, pero aquí con neutrofilia. También hay elevación del PCR y hay una alteración en las bilirrubinas y enzimas hepáticas, siempre y cuando hay un compromiso de la vía biliar. Y por último, en imágenes, pues podemos ver la ecografía abdominal, que esta sería, también complementaria. Y en caso de que haya una litiasis vesicular, un endurecimiento de la pared, también podemos encontrar una distensión vesicular o un líquido perivesicular en caso haya, como de ecográfico positivo. El tratamiento inicial es ayuno, primero se para una colicitis normal, ayuno, hidrotoxinas, analgésico, control de los síntomas y antibióticos siempre y cuando esté indicado el paciente. Ahora se hace una evaluación de la gravedad para ver si es que se requiere una cirugía o no. Respecto al tratamiento definitivo, los pacientes que sí van a necesitar una cirugía, se va a realizar una colecistectomía laparoscópica. Eso nos va a permitir controlar la fuente de inflamación, disminuir totalmente las recurrencias y complicaciones relacionadas con el retraso quirúrgico. Ahora, en pacientes que tienen un alto riesgo, que son enfermedades crónicas, que no pueden ser sometidos a esta cirugía, pueden considerarse otro tipo de estrategias, como es el drenaje vesicular, según el resto de pacientes. Ahora, la colecistectomía laparoscópica. Esta va a requerir una identificación primero anatómica de todo el plano antes de poder realizarla. Ahora, los pasos principales son la exposición de la vesícula y la región hepatocística. Luego de esto se va a realizar la disección del triángulo hepatocístico, como dijimos en anatomía, que es importante, y la identificación del conducto y arterias císticas. Posterior a esto se hace cribado, incisión y después se hace el conducto y la arteria cística y una disección de la vesícula derecha hepática. Posterior a esto ya se extrae la vesícula y se revisa que el esté completado. Y como tercera enfermedad y última de la inflamación tenemos la diverticulitis aguda crónica. Los divertículos crónicos van a ser protusiones de la mucosa y submucosa a través de puntos de debilidad de la capa muscular. Estos van a estar relacionados con la penetración de los vasos rectos y va a estar la inflamación del divertículo, que se gustaba citar. Esa protrusión va a producir una microperforación y posteriormente obviamente inflamación de los tejidos córneos y posiblemente también puede producir un absceso. Entonces, esta diverticulitis va a ser considerada complicada cuando se va a asociar a un absceso, una perforación o una fístula o esté llevada por una obstrucción de este proceso. Ahora, la diverticulitis aguda complicada, que es la que va a requerir cirugía. Bueno, esta se puede presentar en la clínica con náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, sensibilidad abdominal, defensa y signos de irritación peritoneal, siempre y cuando haya una perforación.
En el laboratorio encontramos también la dosis, neutropenia, el inicio para PCR, y la que nos va a servir en la tomografía computarizada abdominal. Eso nos va a permitir confirmar el diagnóstico, ya que los demás son un poco más específicos. Esto también nos va a permitir determinar la presencia y la expresión de si es que hay complicaciones. Nos puede ayudar a identificar el endurecimiento de la pared colónica, la inflamación de la grasa pericólica, abscesos, aires pulmonar, incluso perforaciones o fístulas. Tenemos la clasificación de Hinchey, que se divide en 1, 2, 3 y 4. En la 1 podemos encontrar absceso pericólico, en la 2 encontramos un absceso pélvico estante, en la 3 una peritonitis generalizada, en la 4 peritonitis generalizada. Los estadios 3 y 4, estos van a presentar enfermedad grave que van a tener una contaminación peritoneal generalizada, y esto ya pues tiene que ser automáticamente el tratamiento clínico. Ahora, ¿cómo es que se va a hacer el abordaje quirúrgico? Esto, más que todo, como dijimos, es para las complicaciones de la enfermedad. Ahora, en caso de que haya un proceso, los procesos pequeños se pueden manejar con lo que son antibióticos, siempre y cuando los procesos de mayor tamaño puedan requerir quizás un drenaje planetario. La cirugía se puede considerar siempre y cuando haya un fracaso de tratamiento y o una posibilidad de drenaje o de deterioro. Ahora, una perforación con peritonitis, esto va a requerir una cirugía urgente, que generalmente se va a realizar mediante la resección del segmento colónico afectado, y las principales opciones podrían ser una anastomosis primaria o una ileostomía de protección. Luego tenemos aquí, simplemente vamos a hacer el procedimiento de Hartmann, que va a ser en base a la resección del segmento afectado, la colostomía terminal y el cierre de la uña. Ahora, la elección de esto va a depender mucho de la estabilidad hemodinámica, de la gravedad de la enfermedad, de la sepsis, y la contaminación abdominal, comorbilidades que pueda tener el paciente y de la experiencia que pueda tener. Ahora, ahora vamos a hablar de la obstrucción intestinal por adherencias. La obstrucción intestinal por adherencias es una interrupción parcial o completa del tránsito intestinal que es causada por bandas fibrosas intraabdominales que se pueden formar generalmente después de una cirugía, inflamación o infección abdominal. Estas adherencias van a fijar o comprimir o doblar o atrapar segmentos intestinales produciendo una obstrucción mecánica, y es una de las causas más frecuentes de obstrucción del intestino delgado, especialmente en pacientes con antecedentes de cirugía. La fisiopatología es que después de una lesión del peritoneo, como ocurre en una cirugía abdominal, se produce una respuesta inflamatoria local y ahí se va a depositar fibrina en las superficies lesionadas, y esta fibrina normalmente debería degradarse, pero como la fibrinolisis va a ser insuficiente, la fibrina persiste y se organiza. Y posteriormente aparecen fibroblastos, depósitos de colágeno y formación de bandas fibrosas permanentes. Estas bandas van a comprimir o agonizar el intestino, dificultando el paso del contenido intestinal. Y con esta obstrucción se van a generar líquidos y gases, produciendo distensión intestinal. Y el aumento de la presión intraabdominal puede dificultar inicialmente el retorno venoso, va a producir un edema de la pared intestinal, y si la presión continúa aumentando puede comprometerse también la perfusión arterial, y en casos graves puede aparecer isquemia, necrosis, perforación, peritonitis y sepsis. La etiología, como ya dije antes, la causa principal es la cirugía abdominal previa, y también pueden aparecer después de la parotomía, cirugía colorectal, la apendicectomía, cirugía ginecológica, gástrica y hepatobiliar. Y otras causas serían la peritonitis previa, infecciones intraabdominales, enfermedad inflamatoria, endometriosis, radioterapia abdominal y traumatismos abdominales. Los factores de riesgo son antecedentes de cirugía abdominal, cirugías abdominales múltiples, cirugía abierta, manipulación intestinal extensa, inflamación peritoneal importante, peritonitis, infección intraabdominal, sangrado intraabdominal,
isquemia tisular durante una cirugía, presencia de cuerpos extraños y radioterapia abdominal. La clínica, los síntomas clásicos son dolor abdominal, generalmente tipo cólico, intermitente, y si se vuelve continuo o intenso debe sospecharse que hay compromiso vascular. También va a haber distensión abdominal, que es variable, depende del nivel de la obstrucción y suele ser mayor en obstrucciones más distales. También van a haber náuseas y vómitos, más tempranos en obstrucciones proximales, y en obstrucciones distales puede aparecer de forma más tardía. Va a haber constipación y dificultad de ausencia para eliminar heces y gases, y puede ser más marcada en obstrucciones completas. Y al examen físico podemos encontrar abdomen distendido, timpanismo, dolor abdominal difuso, ruidos hidroaéreos aumentados y disminuidos en etapas avanzadas. El diagnóstico se basa en historia clínica, antecedentes de cirugía abdominal, examen físico, laboratorio, estudios de imágenes, y en el laboratorio se va a solicitar hemograma, electrolitos, urea, ferritina, glucosa, gasometría y lactato. El laboratorio no va a confirmar por sí solo una obstrucción, pero ayuda a evaluar la deshidratación, las alteraciones electrolíticas, la inflamación, la sepsis y posible isquemia intestinal. Se va a solicitar también una tomografía abdominal con contraste, y es importante porque puede identificar el nivel de la obstrucción, el punto de transición, la dilatación proximal, el colapso intestinal distal, masa cerrada, edema de pared intestinal, líquido libre, alteraciones de la perfusión, neumatosis intestinal y aire libre. Las adherencias muchas veces no se van a visualizar directamente, pero pueden sospecharse cuando existe una obstrucción con un punto de transición y no se encuentra otra causa evidente. Y en la radiografía abdominal puede mostrar la dilatación de asas de intestino delgado, niveles hidroaéreos, escaso gas en colon y ausencia de gas distal en obstrucciones completas. El manejo inicial comienza evaluando el estado general del paciente. Las medidas iniciales suelen incluir nada por vía oral, acceso venoso, hidratación con cristaloides, corrección de electrolitos, analgesia, antihiperméticos, control de diuresis, monitorización, y puede utilizarse una sonda nasogástrica en pacientes con vómitos persistentes, distensión importante y obstrucción significativa. El tratamiento conservador, una gran parte de los pacientes puede manejarse inicialmente sin cirugía cuando presentan estabilidad hemodinámica, ausencia de peritonitis, de perforación, ausencia de signos claros de isquemia, ausencia de deshidratación, y este tratamiento va a incluir reposo intestinal, hidratación intravenosa, corrección hidroelectrolítica, descompresión gastrointestinal, vigilancia clínica estrecha y reevaluación serial. Y en determinados pacientes puede utilizarse contraste hidrosoluble para valorar la progresión del contenido intestinal y ayudar a predecir si la obstrucción puede resolverse de manera conservadora. El tratamiento quirúrgico está indicado cuando existe sospecha de complicación o fracaso del tratamiento conservador, y las principales indicaciones incluyen peritonitis, estrangulación, isquemia intestinal, necrosis, perforación, obstrucción de asa cerrada, deterioro clínico, inestabilidad hemodinámica y persistencia de la obstrucción a pesar del manejo conservador. La diólisis es el procedimiento fundamental que consiste en localizar la adherencia responsable de la obstrucción y liberarla cuidadosamente, y se puede realizar mediante la laparoscopía o la laparotomía. Y la elección depende del estado del paciente, la distensión intestinal, el número esperado de adherencias, cirugías previas. Y la resección intestinal se hace en caso de que haya necrosis irreversible. Se va a realizar la resección del segmento afectado. Posteriormente puede hacerse anastomosis primaria o una ostomía en situaciones seleccionadas,
y la decisión depende del estado hemodinámico, la contemplación abdominal, la perfusión intestinal, extensión de la resección y riesgo de fuga anastomosis. Las complicaciones de esta enfermedad incluyen isquemia intestinal, necrosis, perforación, peritonitis, sepsis, shock, alteraciones hidroelectrolíticas, insuficiencia renal por hipovolemia, y las complicaciones posteriores a cirugía pueden incluir lesión intestinal accidental, infección del sitio quirúrgico, fuga anastomótica, absceso intraabdominal, ilio postoperatorio, formación de nuevas adherencias y recurrencia de la obstrucción. Ahora pasamos. Christopher. Bueno, ahora vamos a hablar de la perforación. Bueno, vamos a tener principalmente la úlcera péptica perforada. Primero vamos a ver el camino, ¿no? Primero se va a dar la perforación, de ahí va a haber una pérdida completa de la continuidad de la pared, va a haber una salida de aire, conjuntamente con ella también van a salir los líquidos y bacterias, esta cavidad peritoneal. Luego vamos a la irritación local, ¿no? Que el peritoneo va a responder, va a hacer una respuesta a estas entradas con una inflamación. Va a haber una liberación de citoquinas y va a haber una peritonitis química inicial. Posterior a eso va a haber una invasión bacteriana, donde va a ser la transición a peritonitis bacteriana o fecal, va a haber una formación de abscesos y bacteriemia, ¿no? Y por último va a haber un shock séptico. Para esto también vamos a ver primero la epidemiología, ¿no? Que nos habla de que un 5 a 10% de la complicación, esto representa de un 5 a 10% de las complicaciones ulcerosas. Predomina de hombres de 40 a 70 años de edad, va a ser más del 60% de las perforaciones ocurren en el duodeno. Bueno, ahí está la perforación, que bueno, la úlcera atraviesa progresivamente la mucosa, su mucosa muscular propia y serosa, y esta va a liberar ácido al peritoneo. Luego vamos a tener la fisiopatología de la perforación. Primero vamos a ver la erosión, ¿no? Que la úlcera atraviesa la mucosa, como dije, su mucosa, la muscular, y hasta romper la serosa ocurre recién la perforación. Luego la peritonitis química, que va a ser la salida de aire, ácido, bilis, enzimas. Esta produce el dolor epigástrico máximo y repentino. Luego va a haber la invasión bacteriana, que va a ser de 6 a 12 horas. Las bacterias del tubo digestivo van a contaminar nuestra cavidad que están ingresando y se desarrolla respuesta inflamatoria como respuesta. Y por eso va a haber una peritonitis bacteriana. Y por último, el shock séptico, que va a ser la vasodilatación sistémica, hipovolemia, disfunción multiorgánica y muerte si no hay algún tipo de intervención, ¿no? De parte nuestra. La úlcera péptica perforada es la definición su definición es pérdida completa la continuidad de la red gástrica o duodenal, causa peritonitis difusa y choque si no se trata de inmediato. Ahora vamos a entender su diagnóstico clínico, radiológico de esta úlcera. Pero primero vamos a ver su panel clínico. En su panel clínico vamos a tener que este paciente va a tener un dolor epigástrico súbito, va a tener una intensidad máxima, incluso va a estar inmóvil, no va a poder movilizarse. Un signo clásico es el abdomen en tabla, que es una respuesta, ¿no? Una contractura involuntaria, rigidez, signo de Plumber positivo, signo de Hover. Y bueno, en el panel de imagen vamos a tener radiografía de tórax, con un estudio inicial, tomografía computarizada. Y bueno, ahí dice que el cierre primario va a ser el parche de Gram, ¿no? Que es un tratamiento estándar para perforaciones duodenales pequeñas, menores a 2 centímetros, la regeneración de giro. Paso número 1, vamos a identificar, vamos a localizar los bordes y vamos a colocar puntos separados en la sutura, sin anudar todavía. El paso 2 se toma una porción viable y vascularizada del diploma mayor y el tapón biológico, ¿no? Que bueno, se fija el diploma sobre la perforación y se realiza un lavado peritoneal abundante. Acá vamos a tener la perforación intestinal, con la pérdida de la continuidad de la pared, que lo mencioné.
La etiología puede ser intestino delgado, presión intestinal, enfermedad de Crohn, obstrucción intestinal, hernia estrangulada, trauma, tumores, cuerpos extraños, lesiones iatrogénicas. En el colon se puede ser por diverticulitis, cáncer colorectal, colitis isquémica, colitis ulcerativa, megacolon tóxico, colonoscopía o algún tipo de trauma. Las manifestaciones clínicas para esta puede haber taquicardia, fiebre, distensión abdominal, náuseas, vómito, dolor que aumenta con el movimiento, dolor abdominal intenso o continuo, puede haber signos de peritonitis, como pueden ser las defensas involuntarias, rigidez abdominal, signo de Bloomberg ya mencionado, fluidos intestinales disminuidos, con algunos casos ausentes. Un tratamiento inicial puede ser ayuno, reposición, correcciones hidroeléctricas, sondas nasogástricas, si este paciente presenta vómitos, sonda Foley para controlar la diuresis, antibióticos de alto espectro contra gram negativos, anaerobios, analgesia y medicalización. Y el tratamiento quirúrgico va a tener como objetivo controlar el foco infeccioso, restaurar la continuidad intestinal, la estructura primaria, la restricción con espumosis, resección con ostomía. Y como complicaciones de esto vamos a tener peritonitis, sepsis, choque séptico, abscesos intraabdominales, fuga, insuficiencia renal aguda, fístulas y confusión por adherencias. Adherencias ya es un tema que mencioné. Gracias. Eso es todo. ¿Eso dos? Sí. ¿Para qué pues, conclusiones acá, pues? Sí, sobre todo lo, bueno, como resumen de todo lo que como un resumen de todo lo que hemos visto, todas las enfermedades que hemos mencionado. Conclusión es un resumen, sí. Ya, ¿pueden pasar adelante? ¿Alguna pregunta en relación a lo que han expuesto sus compañeros? ¿Alguna aclaración, algún comentario que quieran hacer en relación a lo que han presentado? Bueno, actualmente se está en igual de investigaciones, según un artículo del 2024, justamente para utilizar lo que es inteligencia artificial y el machine learning que está dentro de ello, para poder hacer quizás un estudio para ver qué pacientes van a necesitar una cirugía o no, para así evitar quizás no hacer diagnósticos erróneos, quizás de meter a pacientes que no necesitaban ese tratamiento quirúrgico al tiro. Entonces, bueno, todavía está en estudio, pero sí se está llevando a cabo la utilización de la inteligencia artificial. ¿Alguna otra? Acá en la bibliografía me han puesto todos los textos que han revisado, menos los que están en la bibliografía. No, eso de los libros. ¿Más? De los libros hemos sacado justo los subtítulos. Pero todo no eso. están acá. No hay ninguno de los que están en la bibliografía. Siempre les hemos dicho que el proceso de enseñanza y aprendizaje está basado en competencias. Entonces, cada tema tiene unas competencias que necesitamos que ustedes sepan. Y dentro de eso está pues el hecho de que siempre el grupo que realiza la presentación se ponga en contacto con el profesor.
dos razones. Hay varias, pero dos son las importantes. Una, por respeto, van a presentar ustedes. Es un respeto conocer primero a la persona con la que van a tener que estar en contacto. Y la otra es que les dé las pautas, pues. O sea, cómo deben presentarlo. No después de que ya lo presentan, ¿no? Sino antes. Y entonces, ¿eso qué hace? De que eso cumplan las competencias que uno quiere en el tema, ¿no? Y eso que implica que, si ustedes se dan cuenta, dentro de los seminarios, todos son importantes, todos los temas de investigación. Pero dentro de todos ellos, este de abdomen agudo, quizás ocupe, ustedes han puesto varios, han descrito patologías, ¿no es cierto? Entonces, quizás ocupe más del 50 o 60% de todas las patologías de cirugía que se va a revisar ahora en el curso de cirugía 2. Y por ejemplo, no han tocado nada del abdomen agudo médico. ¿Hay o no hay médico? Sabemos, ¿no es cierto? Si hay abdomen agudo médico. Luego, de frente han pasado a definir el abdomen agudo hemorrágico. ¿Y cómo se define el abdomen agudo quirúrgico? A ver, Gustavo. Bueno, el abdomen, bueno, El abdomen agudo quirúrgico, no el hemorrágico, no, el quirúrgico. El abdomen agudo quirúrgico es bueno cuando nos encontramos, digamos, signos como el abdomen de tabla, ¿no? Un dolor que viene de, cuando es una emergencia médica, ¿no? Porque generalmente cuando un paciente llega con un cuadro de abdomen agudo, tiene una definición. ¿Ves? Entonces, ¿qué diferencia el abdomen agudo médico del quirúrgico? Importantísimo, ¿no? Porque imagínense que sea un abdomen agudo médico y ustedes consideren que es hemorrágico o que es activo y más, y lo entran a operar. Entonces siempre se empieza por el abdomen agudo médico, qué patologías, porque hay, ¿no? Y eso hace incluso diagnóstico diferencial con el quirúrgico. Entonces, es importante esa revisión. El otro aspecto importante es que no se trata de que enumere las patologías, ¿no? Perforativa, úlcera péptica perforada. Se trata de ver la semiología quirúrgica que uno tiene que, por ejemplo, solo para poner el ejemplo, ¿no? Tú has hecho el hemorrágico, Gustavo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el síntoma principal en el hemorrágico? Dice que tú has puesto en tu diapositiva, ¿no? Pero tú, ¿cuál es? La hipotensión, ¿Ah? la hipotensión, la taquicardia. ¿Tú? ¿Ah? Los signos de irritación. ¿No te escucho? Los signos de irritación peritoneal. No, la sangre me irrita mucho. ¿Listo? Su tema, doctor. ¿Ah? Es Valeria, ¿no? Valeria. Lo que es hipovolémica a veces puede apreciar lo que es hematomas en el abdomen. No. Pero el hipovolémica No. ¿Cuál es? La hipovolemia. ¿Ah? La hipovolemia.
para la hipovolemia tienes que tomar pues, la presión, ¿no es cierto? Pues sí está en eso. Ahora, la hipovolemia podría ser por otra causa, ¿no? De repente por una diarrea, una deshidratación, vómitos frecuentes. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante. Igualmente, en el inflamatorio, ¿cuál es lo más importante cuando uno sospecha de un abdomen agudo inflamatorio? Ahí sí puede ser, Gustavo, lo que ha dicho dolor, ¿no? Hay signos de irritación peritoneal. Es el examen. En el examen encuentra signos de irritación peritoneal. Entonces, se dan cuenta, ¿no? Que por eso siempre hay una secuencia de diferenciar el abdomen agudo inflamatorio, el abdomen agudo obstructivo. Aquí han puesto un isquémico, pero no lo han desarrollado. Han puesto trombosis mesentérica, que tampoco lo han desarrollado, no lo han presentado. Ese es el abdomen agudo vascular. Y el abdomen agudo traumático, que es lo que han presentado ahí, el trauma con cultura, con hemorragia, de víscera hueca, ¿no? O de víscera maciza, ¿no? Vaso, hígado. En el traumatismo abdominal, por ejemplo, hay que diferenciar si hay ruptura de víscera hueca o de víscera maciza. Porque esa digamos, complicación es la que te va a dar el cuadro clínico del paciente y lo que te va a dar el examen clínico del paciente. Entonces, importantísimo que cuando uno hace la presentación, enfoque para el aprendizaje de todos los compañeros y ustedes mismos, ¿no? Porque al final no se trata de decir apendicitis aguda, que está revisando apendicitis aguda, ¿no es cierto? Para el examen. Entonces hay una clase de apendicitis aguda, en la fase 2 va a haber una clase de colestitis aguda y patología de colon. Entonces, tiene sus competencias, que es importante. Para eso es el contacto entre los que van a presentar y el profesor que va a hacer el que, digamos, dirija la presentación. En segundo lugar, también importa decirles, ¿no?, que dentro de las competencias que se buscan es que sepan diferenciar una clase común ordinaria de una presentación de un seminario o tema de investigación. Que eso implica un respeto, ¿no? No es igual venir a presentar como venir a escuchar la clase de sus compañeros, ¿no? Pues, ustedes están presentando. ¿Qué los diferencia? Entonces, hay un respeto de presentación. Que eso también es importante que ustedes lo hagan, lo practiquen. No es igual irse pues, como a las prácticas, como les decíamos a ustedes. No es lo mismo entrarse con esa ropa al hospital que entrar con tu guardapolvo, tu mandil, con tu robo, tu nombre, tu escudo de la católica. No es igual. Igualmente, es una presentación de ustedes. Merece sus compañeros un respeto, por es igual. Eso también se indica dentro de lo que queremos ustedes. Y el otro aspecto es cómo ustedes se desarrollan en la presentación, ¿no? Entonces, son cosas que se evalúan para que ustedes lo mejoren, ¿no es cierto? Mejoren cada vez más. Y dentro de eso estén preparados, pues, cada vez. Bien, entonces, un fuerte aplauso para sus compañeros.